La Iglesia acepta los nuevos retos que le presenta la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana. Comenzamos. No bajo cabeza, no a la orden del patrón, y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. Buenas noches, agradeciendo de antemano la escucha a este espacio, y quisiera partir de el texto del Evangelio de Lucas, el capítulo 12. Jesús nos hace ver que tenemos la capacidad de explorar el clima, de pronosticar, de hacer un tanto de meteorólogos, pero nos reclama el no poder explorar este tiempo, nuestro tiempo presente, y dice: ¿por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Así pues, Jesús hace este reproche. Nos cuesta mucho entender en qué tiempo estamos o vivimos, y con gran facilidad sabemos sobre el aspecto de la tierra, del cielo, etc. Y no podemos explorar o no queremos explorar este tiempo. Y pues muchos de los que escuchaban a Jesús dejaron perder una ocasión en la historia de toda la humanidad. No vieron en Jesús al Hijo de Dios. No captaron el tiempo como la hora de la salvación. Y el Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, nos hace ver que el Evangelio actualiza el hoy, y por ello dice que pesa sobre la Iglesia el deber permanente de escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio. La llave como la que es capaz de abrir, de interpretar este tiempo presente. Y por ello se hace necesario conocer y comprender el mundo en que vivimos, las adversidades, las contrariedades, pero también sin duda sus esperanzas, sus aspiraciones, su modo de ser, que es pues frecuentemente dramático. Podemos decir que en América Latina son una gran mayoría los adolescentes, los jóvenes, y por ello el que haya una esperanza para nuestro continente, para el mundo, pero para ello estos jóvenes tendrían que asumir su responsabilidad, apreciar el tiempo presente, y tratar de dar una respuesta. Por su parte, nosotros los adultos, los más grandes, los mayores, pues les estamos dejando un mundo con grandes dificultades
que exigen sin duda respuestas inteligentes, que exigen respuestas comunes, que se necesita de por lo menos un 60% de la participación de un todo. Otra cosa que podemos quizá contemplar en nuestro tiempo pues es la hambre que viven tantas personas. Aquí, al menos en nuestro país, ante la evidencia de el aumento de pobreza, a todo estado le toca reconocer que ciertamente la pobreza gana terreno y que no, como estado, no han sido capaces de detener su frenético crecimiento. Por ello, son cosas que tendremos que leer de este tiempo presente en el que vivimos. Otra situación que tendremos sin duda que interpretar pues es la hospitalidad. Hoy como nunca hay esta capacidad de trasladarse, de moverse, y no tenemos esta capacidad de apertura, de acogida, y de ahí que pues habrá que hacer algo al respecto. Y cuando observamos la historia, nos cuesta mucho señalar las ocasiones perdidas por la Iglesia por no haber descubierto el momento entonces vivido. Pero ¿cuántas ocasiones nos habremos perdido ahora por no descubrir los signos de los tiempos, o lo que es lo mismo, por no vivir e iluminar la problemática actual con esta llave del Evangelio? Y de ahí que Jesús nos vuelva a recordar: ¿por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Y pues no es que vivamos propiamente en un mundo de maldad, aunque también haya bastante. Es triste que en nuestro barrio, al menos lo digo por el mío, donde pues frecuentemente se sabe de algún joven que ha perdido la vida de manera violenta, hombres y mujeres, y eso pues a mí de manera especial me interpela, que el Evangelio no está llegando a quienes lo escuchan, o bien podemos decir que es la indiferencia religiosa, la indiferencia a lo sagrado, y yo creo que eso es algo que marca mi territorio parroquial. Es muy difícil llevar realmente personas a esta novedad, y por ello pues ciertamente no todo es maldad, pero tampoco tendríamos que adormentarnos, estar pasivos ante esto. Dios tampoco ha abandonado al mundo. El hombre puede decir que Dios ha muerto, como lo llegó a decir Federico Nietzsche,
pero más triste es todavía cuando el hombre da por muerto al prójimo. El prójimo no existe, no hay por qué preocuparse ya de nada. Y eso pues también es un signo de nuestro tiempo, preocuparnos por el otro. Somos nosotros sin duda responsables de lo que le ocurre al otro, y por ello no podemos permanecer indiferentes. Y ya San Juan de la Cruz decía que habitamos en una tierra en la que anduvo el mismo Dios y que Él llenó de su hermosura. Pues otro tanto tendríamos que hacer nosotros, que todas estas situaciones lacerantes puedan realmente tomar otro tono, otro sentido. Y pues bueno, no dejemos de mirar hacia lo alto sin perder de vista la tierra. Ya volvemos. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando para sobrevivir. Me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor. Inmigrante de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. Bien, la fe pues se hace más penetrante cuanto mejores son las disposiciones de la voluntad. Cuando no se está dispuesto a cortar con una mala situación, cuando no se busca con rectitud de intención solo la gloria de Dios, pues la conciencia se puede oscurecer y quedarse sin luz para entender incluso lo que parece evidente. Si la voluntad no se orienta a Dios, la inteligencia encontrará muchas dificultades en el camino, y pues en este camino de la fe, de la obediencia o de la entrega a Dios. Por eso importante la limpieza de corazón, la humildad, la rectitud de intención serán siempre importantes para ver a Jesús, que nos visita con frecuencia, que nos puede visitar en ese enfermo mental, que nos puede visitar en el migrante, en quien tiene alguna necesidad. Todos vamos pues por el camino de la vida hacia el juicio, y pues aprovechemos ahora para tratar de reparar, de pagar deudas, de perdonar, de ver por la justicia, y pues también hemos de ayudar a otros que nos acompañan en el camino de la vida a interpretar esas huellas que señalan el paso del Señor cerca de la familia, del trabajo. Y por ello hemos de saber descubrir a Jesús, al Señor de la historia, presente en este mundo que no olvida, en medio de los grandes acontecimientos de la humanidad, y también pues en los pequeños sucesos de los días que no tienen gran relevancia. Y creo que así podremos realmente darlo a conocer. Y bueno, yo, echándole agua para mi pozo, podría decir que fuera de
estos signos que son importantes, como puede ser el calentamiento de nuestro planeta, los energéticos, el agua, el hambre, pues esta realidad de los migrantes. Nuestro tiempo se caracteriza por el gran movimiento de personas. Hay una gran difusión por trasladarse, y las razones pues son miles. También quien se traslada para trabajar, que es quizá lo más difundido, pero al mismo tiempo se hace necesario y difícil. La movilidad humana y el encuentro entre pueblos, la dispersión de personas y familias es ciertamente un signo de los tiempos, porque da lugar al encuentro entre pueblos, a la confrontación, al intercambio cultural, al diálogo. Puede ser también un diálogo religioso. El movimiento nos da la posibilidad de trasladarse, y es quizá la oportunidad de entrar en encuentro con otras culturas distintas. Se traslada para encontrar y encontrarse. Una confrontación ya desde nuestra apariencia, nuestra naturaleza, nuestra identidad, nuestro color, nuestro lenguaje, son cosas que pueden llevarnos a una confrontación, a un intercambio, un diálogo, un encuentro práctico que exige pues se construyan nuevas relaciones y sobre una nueva praxis. Quizá estos niños, estos adolescentes, jóvenes que hoy chatean, que pueden tener amigos en otro espacio, pues quizás son ellos, a través de esta comunicación, quienes van a echar abajo las bardas que separan a las naciones. Quizá ellos mismos echarán abajo el término de nación, de países. Quizá terminarán con este etnocentrismo y darán lugar a una convivencia mayor que la que hoy quizá podemos tener. Quizá ellos, a través de estas amistades cibernéticas virtuales, irán haciendo un espacio para erradicar todo esto que nos separa, estos términos de razas, estos términos de naciones, de país, todos estos nacionalismos, pues que muchas veces han hecho daño al ser humano. Entonces son muchas las razones que dan origen a este fenómeno migratorio. Podemos considerar las precarias condiciones de la agricultura, el gran deterioro de la economía, de los salarios y la drástica caída del poder adquisitivo. Creo que en sexenios, hará 40 años, 50 años, pues bueno, era relativamente fácil tener la canasta básica, pero hoy quizá, cuando aparentemente tenemos un mayor desarrollo, cuando se habla hasta de una mejor economía, la realidad es que en los más pobres, en los más pequeños, pues no les alcanza para satisfacer sus necesidades.
Hoy, como nunca, los criterios neoliberales y la reducción de muchas prestaciones sociales a los trabajadores, teniendo pues también un marco de la realidad así tan doloroso, pues de sufrimiento y de las injusticias sufridas por muchos, no deja de darse un espacio a la esperanza. Son las migraciones quienes favorecen el conocimiento recíproco y son pues ocasión de diálogo, de comunión e incluso de integración en distintos niveles. Por tanto, es la migración donde tenemos este lugar teológico, esta holgura que puede darse en el muro para poder ver hacia el otro espacio. Así, el migrante es esta holgura que nos permite ver toda esta complejidad y pues así obtener en la iglesia un renovado camino para acercarse a Él. Es un hecho que nos permitiría llegar a repensar nuestra identidad cristiana con la lluvia de propuestas y nuevas opciones que orienten el pensamiento y la acción de los cristianos y de las comunidades. Un hecho que resalta la común dignidad humana. Este es un argumento pues que es neural, fundamental, y sí hay diferencias y semejanzas que nos lleven a construir un camino de búsqueda y de diálogo dentro del misterio de la Iglesia como sacramento de salvación. Es aquí uno de los frutos del encuentro, una búsqueda conjunta, el preguntar al otro, el pedir al otro, el de pues romper ese hermetismo, dejar fuera la competencia, a ver quién encuentra la verdad primero, a ver quién encuentra la felicidad primero, que pueda ser una búsqueda fraterna, una búsqueda conjunta. Y bueno, aunque las migraciones en sí pueden comportar múltiples posibilidades de apertura, de encuentro, de fraternidad, de enriquecimiento mutuo y de unidad de los pueblos, en muchas ocasiones van acompañadas de marginación, desintegración familiar, empobrecimiento, discriminación racial, desangre de fuerzas productivas de nuestros pueblos, desarraigo, inseguridad, explotación, degradación moral y peligros que ponen en entredicho la dignidad del ser humano. Volvemos para continuar. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui para sobrevivir, me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor inmigrante. Bien, sin duda es un panorama muy positivo el que podemos ver en el trasladarse, en el moverse, pero también reconocer que tiene sus aristas, que tiene sus inconvenientes, y pues la exclusión y la marginación están convirtiéndose en la manera más común de defender la tranquilidad del mundo. Podemos decir que con esta seguridad, una seguridad entre comillas,
quiere garantizar la paz, la armonía, pero hasta se ve esto en aquellos que con cierta generosidad de algunas categorías de miserables se manifiestan también la tendencia a crear zonas de seguridad, a levantar muros de protección. Es nuestro tiempo el que ha dado lugar a los grandes muros, los grandes y pequeños muros, aquellos grandes pues de las fronteras que pues bien pueden tener una longitud de unos 1200 kilómetros, otros no tanto, como los construidos entre Israel y Palestina, y muros que una vez construidos pues será muy difícil echarlos abajo. Ahí está la experiencia del muro de Berlín, y pues hay muros también muy limitados, muros de fraccionamientos residenciales, hasta los de vecindario. Los muros no son un hecho nuevo, los muros ya existían en el pasado, un recurso de seguridad, de protección, pero que hoy pues más bien su función es de restricción, porque de seguridad pues bueno, hoy hay armas teledirigidas, hay tantas situaciones que una barda no le libra de una masacre, de una invasión, pero sí tienen sentido en cuanto obstruyen el paso a la fauna, cuanto obstaculizan el tránsito al hombre. Entonces, lo que parecían un recuerdo del pasado, que se mantenían en pie solo por un sentido histórico turístico, como lo es la Gran Muralla China, pues ahora lo vemos más bien como marginación, exclusión, rechazo. Y cuando parecía que la caída del muro de Berlín vendría un nuevo tiempo, una nueva era, donde el encuentro no sería mediante muros, pues hemos leído mal, nos hemos equivocado. Por unos muros que caen, otros se alzan. Por las fronteras que desaparecen, otras se crean. Habrá que tener en cuenta que ninguna cultura es absoluta en sus manifestaciones concretas histórica. Lo único absoluto de una cultura está representada en los valores, y su significado se expresa en el reconocimiento del otro y en la búsqueda de la comunión. La persona es el ser de la relación. La individualidad se salva y se afirma, y afirma su absoluto solamente cuando hay un reconocimiento recíproco. Y por ello el que haya que tener esta disponibilidad de apertura al otro, al diferente, dejar de lado la asimetría, de más bien poner de argumento lo común, que somos un ser humano, que somos de la misma especie. Y pues bueno, esto no les resulta fácil a los países ricos. Son ellos quienes piden detener a como dé lugar la migración del sur al norte, pero por otra parte pues piden favorecer y liberalizar o liberar
la migración entre norte y norte, o lo que sería de iguales a iguales. Para los iguales el respeto, la integración y la solidaridad. Para los desiguales, pues la amenaza, la exclusión, la indiferencia ante estructuras pues generadoras de pobreza. La persona humana tiene unos derechos que son anteriores al Estado y que éste debe reconocer y tutelar. Estos son pues el derecho a la vida, a la libertad, a la práctica religiosa, a la educación, al trabajo, a formar una familia. Es decir, antes de que se instituya un país, antes de que genere su ley federal, ya hay ciertos derechos que son inherentes a la naturaleza humana y por tanto la ley podría ir en contra de estos principios fundamentales del hombre, y de ahí que pues haya que ver estas situaciones inherentes, estos derechos inherentes del hombre. Como vemos, no hay una política migratoria que vea por la unificación familiar. No vemos realmente un respeto por la familia, y pues de ahí que el nuevo milenio que estamos viviendo pone a prueba la capacidad de estos países receptores, de estos países pues que son punto de atracción, y pues son sin duda países donde habrá que ver cómo tratan a la humanidad, cómo tratan de manera especial al trabajador inmigrante. Y definir una política migratoria solo a partir de una perspectiva de control, se corre el riesgo de atropellar las condiciones pues de apertura, de acogida, que debe corresponder al derecho de emigrar. El hombre tiene derecho a moverse. Sí, también los países tienen derecho de defender sus espacios, de exigir ciertas condiciones, pero sería muy honroso para una política migratoria poder definirse como una parte determinante de este esfuerzo para un desarrollo solidario, tanto en el norte como en el sur, tanto aquí como allá. Es pues inaceptable e injusto tratar la cuestión de las migraciones solo a partir de nuestras necesidades de países ricos, limitando así la entrada al diferente a aquellos que consideramos que son delincuentes o algo semejante. Entonces también es injusto solo dar el paso a los migrantes que ya de antemano se sabe que son de provecho, como pues son la fuga de cerebros, o la fuga de talentos, la fuga de fuerza juvenil, y eso pues es algo que debilita y empobrece el futuro de un país.
Y por ello, ante el fuerte impulso de hombres y mujeres que salen de su país para buscar un mejor modo de vida, se insiste a los países tradicionalmente receptores en la necesidad de rechazar todo sentimiento y manifestación de xenofobia y racismo por parte de quienes reciben, es decir, con respeto a los trabajadores que provienen de otros países. Ya volvemos al último segmento. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando para sobrevivir. Me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor inmigrante. Bien, por ello, ante esta situación es necesario y urgente crear, fortalecer y ampliar espacios institucionales que de manera especializada e integral se dediquen a atender a los migrantes, a escucharlos. Al escucharlos, pues tenemos esa oportunidad de conocernos. No es interpretar su experiencia, sino el conocer por él mismo la situación y orientarles, brindarles acogida y atender sus necesidades básicas: alimento, vestido, hospedaje, asesoría jurídica, gestoría, atención pastoral, ver por sus derechos humanos. Algunos de ellos pues no saben leer, no tienen realmente una preparación en el ámbito laboral, no cuentan con una capacitación. Son situaciones pues que les llevan a ser marginados e excluidos. Por ello será importante lograr que todos se den cuenta de las ventajas que puede aportar a los países industrializados el flujo migratorio pues reglamentado. Cada vez se hace necesaria la solidaridad y el fortalecimiento de la integración entre los pueblos. No solo es integrar una moneda, integrar una mercancía, integrar a las personas. El trabajo es un derecho, y ganarse el pan con el sudor de la propia frente implica el deber de conservar la propia vida, cumplir con el deber de cooperar al bien común, ejercer el derecho de fundar y sostener una familia, desarrollar las cualidades y talentos personales, pues pensar en que son personas, que son parte de una sociedad con la cual comparten los retos y el empeño por el desarrollo económico y social. Y esa contribución al progreso económico exige esa acogida y un empeño al servicio de la libertad y la justicia. No verlos únicamente como mano de obra, sino reconocerle de una forma integral. Y la experiencia nos demuestra que cuando una nación
tiene el ánimo de abrirse a las migraciones, viene premiada con un incremento en el bienestar, de una sólida renovación social y de un ímpetu hacia nuevos horizontes económicos y humanos. Por ello, el que sea urgente unas relaciones propias de una humanidad nueva, germen de una comunidad diferente a esta sociedad que siembra temor, muerte y desprecio por el pobre. Desgraciadamente tenemos el concepto de competir, el concepto del poder, el concepto de almacenar, de acrecentar nuestras propiedades, posesiones, y por ello pues se le da este desprecio por el pobre. Entonces es fundamental, esencial difundir más ampliamente, de manera sistemática y aprovechando las nuevas tecnologías en la comunicación, la situación en la que viven los migrantes en sus lugares de origen y el beneficio socioeconómico y sociocultural que aportan a los lugares a donde emigran. Por ello, el que haya un progreso allá y aquí, que realmente puedan crecer las dos culturas. No es cierto que los migrantes sean solo una plaga y un conjunto de todos los males, sin una mezcla, sin una pizca de bien alguno. La mayoría son personas con mucha iniciativa e ingenio, auténticos dueños y protagonistas de su historia. Pudiéramos decir que han tenido esta valentía, han tenido el riesgo, lo han tenido muy presente, pero aún así han corrido esta aventura, y por ello el contacto con estos países industrializados crea, pues de alguna manera, mella en las convicciones religiosas de los inmigrantes. Al entrar a una sociedad de bienestar, o a una sociedad de consumo, pues reduce al hombre a la esfera de lo económico y a la satisfacción de necesidades materiales. Esto es algo que puede darse en el convivir, ¿no? Como dicen, a donde fueres haz lo que vieres, y muchos quizá de ellos no se cumplen este objetivo que quizá tuvieron en un principio: trabajar, ahorrar un poco y después regresar al país e invertir mis ahorros. Pero el llegar a una cultura con cierta competencia de consumo, de bienestar, pues muchos se quedan en el camino, en sus proyectos, y se hacen propiamente consumista. El consumismo pues trata de convencer a la persona de su independencia de toda ley, de toda moral, y pues a veces hasta del mismo Dios, y así pues encierran al hombre en un egoísmo que termina por perjudicarle a él y a los demás. Llegará un momento en que quizá no le interesará los padres, la familia, los seres que ha dejado. Muchas veces ni el mismo
patrimonio lo saca adelante. Por ello conviene tener presente que una cosa es el consumo racional y otra el consumismo al cual se refiere la crítica que hace la doctrina social. El consumo es necesario para el desarrollo humano, pero no puede ser el fin último de la persona. El resultado de la sumisión ciega al consumo lleva al materialismo craso y a una radical insatisfacción. De ahí pues que sea importante el anunciar el Evangelio de una manera que llegue a lo más profundo de la convivencia humana, a la cultura, transformándola mediante una propuesta que resulte atractiva y aceptable. La buena nueva debe ser proclamada en primer lugar pues mediante el testimonio, porque evangelizar es ante todo dar testimonio de una manera sencilla y directa de Dios revelado por Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Y pues bueno, creo que hay varios elementos que tendríamos que tratar de leer de cómo estamos viviendo. También pues está la drogadicción, está el vandalismo, está esta encíclica Laudato Si, que nos hace conciencia de nuestro hábitat, de que tenemos que cuidarlo. Gracias, hasta la próxima. País en país, para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña. Gracias por haber participado con nosotros en tu programa Movilidad Humana. Te invitamos a que vuelvas a estar con nosotros.